En otro país entrevistamos a la diputada nacional del Frente de Todos por Río Negro, por Chipoleti, Graciela Landricini, quien queremos conocer la actualidad de los debates que hay en la Cámara de Diputados de la Nación en este momento, con proyectos que realmente son muy importantes y que van a impactar fuertemente en la vida cotidiana, en el bolsillo, en la subsistencia y en las expectativas también de la población de todo el país y también de los rionegrinos. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo están, compañeras, compañeros? Un gusto de poder compartir este espacio para difundir lo que hacemos, lo que pensamos, lo que tenemos como expectativas. Bueno, contanos sobre todo, el debate del día de hoy. Prácticamente hoy estamos grabando esto el día jueves. Hoy justamente se estaba debatiendo la cuestión del impuesto a las ganancias. Contanos cómo viene ese debate y qué puede pasar, ¿no? Bueno, lo más importante es que hoy dimos dictámenes de dos de los tres proyectos vinculados a la cuestión tributaria, que son el que tiene que ver con los trabajadores registrados, la modificación del artículo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y en segundo lugar, el dictamen del proyecto que tiene que ver con las ganancias de los monotributistas, vale decir, lo que es el régimen simplificado y que los más altos de los monotributistas pasen al régimen general. Entonces ahí se plantea una transición entre los que menos categoría tienen de facturación y los que tienen que pasar a categorías más elevadas de lo que es el régimen general. Lo que hay que decir al respecto es que el dictamen que se obtuvo de cada uno de los proyectos es un dictamen que en general es compartido por Juntos por el Cambio también, por sus legisladores de las comisiones de presupuesto en el caso de monotributo y de presupuesto y legislación general en el caso de trabajadores registrados. Pero ellos se han reservado para presentar observaciones en minoría, en particular, vale decir, en algunos artículos, Ajá. sobre todo en monotributistas, donde han hecho observaciones en beneficio de los sectores de más alta categoría de los monotributistas. Y en el caso de trabajadores registrados, algunos cambios que habrá que ver en la sesión legislativa, supuestamente de la semana que viene en plenario, donde se tratarían, si todavía se introduce o se computa alguna de las cosas que observan. Creo que es lo que más interesa, ¿no?, a la población en general, cómo le va a impactar en el bolsillo a las trabajadoras y trabajadores y también a las jubiladas y jubilados, ¿no? ¿Cómo es eso? Claro, Sí. se van a beneficiar 1.200.000 trabajadores y trabajadoras que no van a pagar un solo peso porque sus ingresos Ahora están pagando y van a dejar de pagar. Claro, porque sus ingresos brutos son inferiores a 150.000 pesos, que se calcula que los netos rondan los 120.000. Quienes están en el escalón de entre 150.000 y 173.000 de salario bruto, el Poder Ejecutivo se reserva la aplicación de una fórmula matemática que va a hacer que lo que les toque pagar no los ponga en peor condición que los que cobran hasta 150. Va a haber un cálculo que haga que se pague por esa diferencia, que son esos 23.000 pesos, pero en valores razonables, de manera que van a pagar igual menos que lo que se paga ahora, por supuesto. ¿Y qué pasa con la zona patagónica, Graciela? La zona patagónica queda reconocida como un beneficio de hasta el 22% que no es computado a los efectos del impuesto a las ganancias. También
el beneficio de no incluir en el ingreso bruto anual lo que representa el aguinaldo, Ajá. que es un salario más, o sea, el equivalente al salario de un mes más. Sí. Eso se deja fuera del cómputo, porque se entiende que tiene que ver con, bueno, con diríamos, una ayuda anual que tiene que ver, por lo general, cuando surgió este concepto, con la facturación, la ganancia, la utilidad de las empresas, o en el caso del Estado, una especie de premio anual, ¿verdad? Además, se agrega que quedan fuera del cómputo los viáticos y horas extras. Y en el caso de los jubilados. En el caso de los jubilados, ese cálculo de quienes no van a pagar tiene como techo 8 jubilaciones mínimas. Uh-huh. A partir del que cobra más de 8 jubilaciones mínimas, comienza a pagar también con una escala como lo de los 150 a 173. Y la otra cuestión es que en esos casos los ahorros que implican plazos fijos, por ejemplo, que se obtiene un interés que en general lo que hace es mantener con mucha suerte el valor monetario de esos ahorros, no se computan como una ganancia financiera como podrían ser las LEVAX o las LELIX, sino mantener el valor de los ahorros. Eso no se computa para el impuesto a las ganancias, como tampoco el valor de un alquiler de una propiedad pequeña que da un ingreso a una familia que invirtió para hacer un dúplex o un pequeño local comercial. En cambio, bueno, cuando se trata de grandes propiedades que están gravadas por el impuesto a los bienes personales, etcétera, entonces sí se incluirá en el impuesto a las ganancias. Y la otra cosa importante es que se reconocen no solo los matrimonios legales a los efectos de desgravar la existencia de la esposa o el esposo, como suele ocurrir cuando se desgrava, ¿no es cierto?, o los hijos, sino se reconocen los concubinatos o convivencias con X número de años como para otros trámites, ¿verdad? Y eso es un avance del reconocimiento de derechos a otras formas de convivencia que no son las tradicionales del matrimonio reconocido legalmente, sino es convivientes, parejas convivientes. Otro tema es el que hay un proyecto que se está debatiendo, no sé en qué estado, sobre la posibilidad de que el impuesto a los ingresos, a las ganancias, la paguen los jueces que no la pagan, porque todos sabemos que hace un par de años se estableció que empezaran a pagar, pero los mismos jueces establecieron que empezaran a pagar los que ingresaban recién al Poder Judicial y no los que nunca lo pagaron y que en realidad son los que más ganan, ¿no es cierto? En la justicia argentina hay personajes de la justicia que tienen 85 años y ganan 900.000 pesos y no pagan impuestos a las ganancias, es decir, ya se tendrían que haber jubilado hace rato y no cumplen la ley, pero además no pagan el impuesto a las ganancias y cuando tuvieron la oportunidad, bueno, hay un proyecto que quiere traer un poco de justicia a todo esto, tal vez eso sea una forma de recuperar recaudación de la que se va a dejar de recaudar si se aplican estas medidas, ¿no? Bueno, el costo fiscal de no pago de impuesto a las ganancias por todo este segmento de trabajadores o el pago más bajo representa 41.200 millones de pesos, que con los últimos agregados sube un poco más hasta un valor de alrededor de 47.000. Ese monto hay que obtenerlo y se ha trabajado con el impuesto a las sociedades que ingresó a la Cámara y que se va a tratar en otra sesión y que dispone alícuotas diferentes según el tamaño y la facturación de las empresas. Eso también es parte del camino de la equidad.
que las más chiquitas paguen una alícuota más baja y las medianas un poco más, y las grandes y las más grandes paguen alícuotas diferentes en el cálculo del impuesto a las ganancias del capital, porque siempre se supo que las ganancias son del capital por definición en la economía. Los salarios no generan ganancia. Y en el caso del impuesto a la ganancia para los jueces, recién se acaba de presentar el proyecto. El primer autor es Marcelo Casareto, que es parte de la Secretaría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, y lo acompañamos 40 diputados y diputadas, dándole fuerza a esto que no hace más que expresar la voluntad popular de seguir insistiendo en el camino de la equidad, y que los jueces, que tienen retribuciones muy elevadas, lo paguen. En el 2019, cuando sacamos la ley de solidaridad para la recuperación, se dispuso que pagaran, y bueno, se logró introducir los que ingresaban desde 2017, y también el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto a lo que son embajadores, cargos de ese tipo de funcionarios de las relaciones exteriores, y también los de las Fuerzas Armadas, ¿se acuerdan? Los cargos más altos de las Fuerzas Armadas. O sea, ahí se dio un avance de varios escalones para la equidad, cuando también se volvió a poner el impuesto a los bienes personales a las altas categorías de propietarios, y también se modificaron se puso las retenciones, y también se puso el dólar país, y se dieron mejoras a las jubilaciones mínimas, y se dieron moratorias a las pymes. Esa ley fue maravillosa y fue sancionada en 2 o 3 semanas antes de la pandemia, claro, en diciembre del 2019. Después vino la pandemia y todo lo que se podía recaudar con esto quedó reducido por la caída del nivel de actividad económica, y agravado el gasto del Estado por todo lo que ha tenido que cubrir en salud, en gastos de seguridad, en gastos de infraestructura vinculados a la pandemia.